Entonces, los temas van a estar en definiciones conceptuales acerca del COVID, una población de adultos mayores para tener una perspectiva, las características neurológicas Hola, hola, específicamente, hola, hola, hola. hola, y unas características de atención, prevención y promoción. Igual, si de pronto no me van comentando para que yo tenga la perspectiva, si tienen dudas, pues también, pues yo estoy muy presto para cualquier, pues, requerimiento que tengan. Entonces, como les decía, se inicia, digamos que el reporte en Wuhan, en China, en 2019, con una característica de epidemia, que posteriormente pasará a ser una pandemia. Las primeras aclaraciones que yo siempre establezco es que cuando se habla de epidemia estamos hablando de un sector localizado, digamos que es en el que podemos de alguna manera caracterizar que no se ha extendido más allá de unos ciertos límites poblacionales, pero cuando ya hablamos de pandemia es cuando ya hay una afectación mucho más grande e incluso una afectación a nivel mundial, que es lo que ocurrió en el caso de la variante del coronavirus COVID-19. Dentro de las hipótesis, entonces todavía se sigue planteando y sigue siendo la más sólida que fue dentro de los mercados de Wuhan, al consumo de alimentos animales, ya que estos coronavirus específicamente requieren de un intermediario para poder generar los efectos infecciosos en los seres humanos. En el caso del COVID-19, digamos que este es un virus que tiene una característica que es de rápida transmisión. Y otra de las importancias es que un virus es un agente infeccioso que lo encontramos como en esos límites entre ser un organismo vivo, perdón, y no, porque los virus están ahí, están en esa línea, debido a que para tener un proceso de replicación desde cadenas de ADN, ellos de ARN, perdón, requieren tener un huésped. En el caso del coronavirus, sus características hacen que sea una rápida transmisión y que adicionalmente a la rápida transmisión se necesite, digamos, un espacio, ¿cierto? Porque el virus es muy pesado. Al inicio nosotros pensábamos, ¿cierto? Habían unos imaginarios de que el virus como que pues, volaba y que se transmitía como si fuera una nube por todo, digamos, el lugar, por todas las ciudades, pero en realidad no, en realidad es un virus pesado que se transmite principalmente pues por el efecto de la expulsión que se genera de las mucosas, ¿cierto? De la saliva y requiere pues esta fuerza o esta velocidad para generar la transmisión más o menos de menos de 2 metros de distancia. Es decir, cuando se empieza a disminuir esa distancia entre una persona y otra, es cuando tenemos más posibilidades de aumentar la carga viral que vamos a tener. Características fisiopatológicas. Entonces, algo que se caracteriza, como sabemos, es esta corona, que es una, digamos, descripción específica del coronavirus, y estos tienen unas glicoproteínas, ¿cierto? Que es el espiral. Estas glicoproteínas de hemaglutinina, perdón, de envoltura pequeña, se han encontrado que tienen una, digamos que una posibilidad de recepción muy interesante con células del organismo y parecer con neuronas. Entonces hay una especie de neurotropismo y este neurotropismo lo que genera es que sea mucho más eficiente cuando se genera la infección, que este tipo de células pues empiecen a ser aplicación de virus. Este tropismo que se llama, ¿cierto? Afecta diferentes tipos de células del cuerpo, pero se han reportado que en el caso de neuro y en general de la neuroglía, se encuentra también un neurotropismo, una vinculación precisamente van a tener un factor de receptor con la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a ser muy relevante porque desde ahí los efectos desencadenantes al sistema nervioso central van a ser mucho más, digamos, efectivos por parte del virus para que se genere la infección. Aquí también hago, digamos que una claridad en función de que no todos los pacientes, ¿cierto? Hay un retorno.
apague el micrófono, muchas gracias. No todos los pacientes que tienen o generan una infección producto coronavirus, consecuencias a nivel, sino que esto va a depender mucho del sistema de atención que se vaya a generar, del organismo como tal y su respuesta del sistema inmune, pero también del sistema respiratorio, y adicionalmente si hay presencia o no de otro tipo de enfermedades, que es lo que nosotros denominamos morbilidad, de las características fisiopatológicas. Entonces, evidentemente, como ya les mencioné al principio, no vamos a tener un conjunto tan grande de datos que nos digan definitivamente este es el efecto que se está generando, pero sí un seguimiento juicioso a pacientes que se ha dado en diferentes partes del mundo. Yo voy a hablar de unas especificaciones tanto en Colombia, ¿cierto? Que es mi país, como en Latinoamérica, pero unos datos también generales que nos hacen reportes tanto en España como en Estados Unidos de pacientes que ingresaron a unidad de cuidados intensivos y que presentaron estas características neurológicas tanto en condiciones generales como en unas condiciones que no son típicas de los pacientes, pero que se relacionan con los efectos que tiene el virus. Entonces, la infección producida, ¿cierto?, por esta variante de coronavirus puede generar una encefalopatía tóxica aguda asociada por infección sistémica grave. Entonces, cuando estamos hablando de esta encefalopatía aguda, estamos hablando pues de en general una condición que afecta todo el cerebro, principalmente segmentos corticales, y esta afección sistémica o esta infección sistémica se relaciona con los efectos que va a tener a nivel del organismo, pero no tanto porque se desencadenó un efecto neurológico, sino simplemente por las condiciones básicas del COVID-19. Entonces, esta condición respiratoria aguda hace que haya una disminución de oxígeno. Y claro, nosotros sabemos que cuando hay una disminución de oxígeno en sangre, debido a que la capacidad pulmonar va a disminuir, pues esto va a generar también que la irrigación sanguínea y por lo tanto el oxígeno que está llegando a estos órganos, por ejemplo, al cerebro, pues también empiece a disminuir y que se puedan generar condiciones de toxicidad. Posterior a esto, digamos que se han reportado en algunos pacientes procesos desmielinizantes. Entonces, ustedes pueden ver, si no estoy mal, aquí en la parte izquierda de la pantalla que yo estoy proyectando, ustedes pueden encontrar que tenemos la representación, ¿verdad?, de esta vaina de mielina acompañada de, pues, el axón. Y sabemos que el proceso básico que realiza la vaina de mielina es favorecer que cuando pase el potencial de acción, ¿cierto?, las cargas positivas ingresen rápidamente al interior del axón, intercambiando las cargas negativas y que se mantenga el flujo hasta el órgano diana o en el caso en que se genere pues el proceso sensorial. Cuando hay un proceso desmielinizante y asociándolo también a características como la fatiga muscular que reportan algunos de los pacientes, ¿cierto?, cuando empieza el proceso de infección. Entonces tenemos, claro, la disminución de oxígeno va a generar una disminución en el aporte de oxígeno hacia la musculatura, pero posterior a que se genera un proceso de recuperación, si se mantienen las condiciones de alteración en la movilidad o incluso si hay dificultades en el procesamiento de información, que es lo que llamamos la bradipsiquia, en este caso lo que nosotros estamos encontrando es que podría estar generándose un proceso de lentificación del potencial de acción. Esta lentificación dada porque la vaina de mielina pues está perdiendo su capacidad protectora sobre este axón y por lo tanto está dejando escapar estas cargas eléctricas. Esto a largo plazo, más enfermedades asociadas que puedan tener los pacientes, pues puede convertirse en una condición incluso de seguimiento clínico mucho más riguroso y mucho más avanzado. Adicionalmente, los pacientes, y en este caso son los pacientes graves, es decir, cuando llega una persona a unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Es porque ya los niveles de oxigenación no son suficientes para mantenerlos por medios, digamos, sin aparatos como los sistemas de respiración, perdón, o como las cámaras, para que ellos tengan ese aporte adicional. Entonces, estos pacientes ya requieren esta ventilación, ¿cierto?, mecánica, para mantener esos niveles de saturación de oxígeno. ¿Qué se encuentra en estos pacientes?
Entonces, lo primero es que hay elevados niveles de dímero D, trombopenia y datos patológicos de microangiopatía. Entonces, cuando estamos hablando del dímero D, elevados niveles de dímero D, lo que nos están diciendo es que hay una dificultad en la coagulación sanguínea. Si estamos hablando de la trombopenia, estamos hablando de que las plaquetas, que son los trombocitos, no están generando el efecto necesario y empiezan a disminuir, es decir, a evitar que se genere, por ejemplo, a través de lesiones, pérdida de sangre por hemorragia, y la microangiopatía, que nos está diciendo que hay una dificultad en el ensanchamiento de los vasos sanguíneos. Claro, si nosotros revisamos esas tres condiciones que se están dando en pacientes graves, pues esto después podría generar una condición como el ictus cerebral. Nuevamente, no es en todos los pacientes. De que si una persona ya tiene un diagnóstico previo de una condición de disminución de los trombocitos y la dificultad en el ensanchamiento de los vasos nos va a llevar a que sea mucho más fácil o que esté más proclive a que dé un ictus cerebral. Los ictus cerebrales es rápidamente una clasificación. Nosotros tenemos la condición isquémica, la condición hemorrágica, y dentro de la condición isquémica pues vamos a encontrar el infarto cerebral, ¿cierto? Y el accidente isquémico transitorio, o en este caso isquémicas, a diferencia de las hemorrágicas, pues nosotros vemos que hay una disminución del flujo sanguíneo hacia los segmentos cerebrales que podría llevar, ¿cierto?, a una muerte celular. Pero esto es en casos muy, muy graves. Por lo general, cuando se presenta una disminución de oxígeno, si es temporal, pues digamos que podría haber un enlentecimiento de funciones, ¿cierto? Pero nuevamente una recuperación posterior a que se dé esa condición. Mientras que cuando ya estamos hablando de un accidente o un infarto cerebral, pues ya estamos diciendo que esta condición fue mucho más severa, ¿cierto? Y que grandes segmentos corticales esta disminución, este aporte de oxígeno. En el caso hemorrágico, pues ya es mucho más severo. Hemorragia craneal, hemorragia supramitea, ¿cierto? Paranquiatosa, en el que vamos a ver que estas hemorragias, toda esa pero de trombopenia, ¿cierto? No van a favorecer que se detenga la hemorragia en el momento que es necesario, ¿cierto? Pues como debería de actuar un cuerpo que no tiene una condición infecciosa, ¿sí? Si de pronto una persona que tenga la condición vascular presentara una condición de hemorragia, pues sus trombocitos actuarían. En este caso ya se ven debilitados precisamente por la condición del COVID-19. Y aquí ya nos está dando un dato diferencial. Aquí ya nos está diciendo que mi condición de salud, mi condición de fortalecimiento del sistema vascular y también mi condición de edad podría ser que el COVID-19, si bien genera infección en diferentes grupos etarios, pues va a haber un grupo poblacional que puede generar unas condiciones de gravedad por encima de otros grupos poblacionales, ¿sí? Eso es lo que nos está mencionando en este caso, pues las diferentes investigaciones y el apunte específico hacia la población adulta mayor. Población adulta mayor, unas especificaciones para pasar ya directamente a unas condiciones neurológicas puntuales. Las personas mayores de 65 años tienen un 75% más de posibilidad de contagio, ¿cierto? Sin embargo, esto va a cambiar entre diferentes segmentos poblacionales y entre segmentos grupos etarios, dependiendo la región, ¿cierto? Es decir, el país, si estamos en Europa, si estamos en Latinoamérica o estamos en países del norte de América, pues vamos a encontrar unas condiciones diferenciales. ¿Qué pasa con el adulto mayor? Y hay una clarificación que siempre se debe realizar, y es que ser adulto mayor y vejez no es sinónimo de enfermedad, ¿cierto? Y yo incluso lo he escuchado de profesionales de áreas en muchos, digamos, segmentos de la salud que tienen que hacer o tratan de hacer siempre esa clarificación de que el adulto mayor o una edad, ¿cierto?, hace parte de un ciclo de vida y que tenemos cambios en estos ciclos de vida. Y lo mismo que hay una condición cambiante cuando nosotros estamos
o somos niños y cuando estamos en la etapa adolescente, ya cuando somos adultos mayores también hay unos cambios que van a generar que haya mayor índice proclive o condición desencadenante hacia enfermedad. Cuando hablamos de la condición de vejez frágil, ¿cierto? Estamos diciendo que hay adultos mayores que van a, digamos que conservar en esos cambios unas mejores condiciones de salud, a diferencia de otros, ¿sí? ¿Qué puede estar intermediando ese proceso? Por ejemplo, la farmacia, perdón, en este caso, el consumo de diferentes medicamentos, ¿cierto? Que no es lo mismo que una persona se esté tomando un medicamento que tenga, ¿cierto? Un efecto sobre una condición de comorbilidad, a que se esté tomando 3 o 4 medicamentos o 5 medicamentos con sus efectos específicos, que pueden ser, por ejemplo, disminución de los procesos de coagulación o dificultades para la expansión pulmonar o incluso procesos relacionados con la marcha y la movilidad. Esto nos está diciendo que aquellas personas que tengan esa condición de vejez frágil, pues tener una mayor incidencia de estas condiciones sintomatológicas. Adicionalmente, de esas condiciones de salud, condiciones previas, tenemos los otros procesos, que son los estilos de alimentación, ¿cierto? Una persona que consuma grandes cantidades de grasa, una persona que, por ejemplo, no consuma frutas, verduras, que solo consuma azúcares, pues hace que también su sistema vascular, específicamente el sistema nervioso, tenga probabilidad de generar sintomatología neurológica. Y también los sistemas de acompañamiento psicosociales y familiares, ¿sí? Sabemos que dependiendo también las condiciones del país, las condiciones culturales, los adultos mayores van a tener mayor o menor posibilidad de acompañamiento y apoyo. Y estos apoyos y acompañamientos pues van a ser también que en ocasiones, debido a que no tienen una compañía, una persona que esté cercana, laboral, ¿cierto? Después de los 60, 70, 80 años incluso, pues esto hace también que esas condiciones de generar moderado grave sean mucho más altas de lo que se presenta en otros segmentos poblacionales. Entonces, en unos datos, aquí yo les voy a presentar unos datos contrastados de cómo van cambiando las cifras como para que ustedes también tengan ese referente. Incluso nosotros estamos constantemente bombardeados de esta información. Pero, por ejemplo, los datos de abril de 2020 nos estaban diciendo que, por ejemplo, en el caso de Colombia, las personas mayores de 60 años o entre 60 y 89 años tenían un 12.4% de cifras de contagio, ¿cierto? Y que esto no sobrepasaba el 1%, mientras que para julio del mismo año, del año pasado, las cifras subieron al 7%, ¿m? Y se reportaba que un 40% de las muertes estaban relacionadas con este grupo poblacional. Es decir, en países Latinoamérica, son los adultos mayores los que principalmente estaban generando muertes por COVID-19. No quiere decir que ellos fueran los principales personas que estuvieran generando condiciones sintomatológicas, que están infectados por COVID, porque en el caso de nuestros países presentamos una población joven mucho más grande por millón de habitantes. Pero lo que sí estábamos encontrando es que una vez que se generaba la condición, esos pacientes llegaban mucho más rápido a una condición moderada o grave e incluso a una condición, en este caso, pues de muerte. Lo que nos está diciendo que esas condiciones de vejez o esas condiciones de vejez frágil, más las condiciones de comorbilidad, pues nos van a llevar a que haya una mayor dificultad en la atención de pacientes adultos mayores. En el caso inicial, digamos que nos estaba planteando el porcentaje de muertes, ¿cierto? Por grupo etario en diferentes países. Acá nos muestran Canadá, Colombia, México, Perú. Nos muestran que el grupo etario de 59 años y por debajo presentaba digamos, unos seguimientos por millón de habitantes muchísimo, pero muchísimo menor que cuando se llegaba a la edad de 60 años o cuando se llega a la edad de 60 años. Lo que nos está diciendo es que el número de funciones por COVID-19 en el grupo etario superior o igual a 60 años ya está manifestando que es una condición también que va a aumentar las posibilidades de que se vuelva
mucho más grave, mucho más, digamos, identificable sistémica, pero también nos está diciendo que probablemente las condiciones neurológicas vayan a ser mucho más detalladas en este tipo de pacientes que están por encima de este rango de edad. Características entonces neurológicas, entonces, COVID-19 ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS-CoV-2. Ha habido otro tipo de coronavirus, como les digo, otros SARS también, incluso el que se presentó en Medio Oriente, pero este tiene la particularidad, pues, que tuvo un proceso de replicación rápido. Manifestaciones neurológicas que llegan a los sistemas de cefaleas, mialgias, que son los dolores musculares y que vemos que podrían estar relacionados también por esa dificultad en el proceso de transmisión si se generara después, en este caso, de desmielinización. Inicialmente estaría dado por la falta de oxigenación. Anosmia. En el caso de la anosmia, creo que por ahí hay un sonido de fondo, no sé si alguien tiene el micrófono abierto. Ya. Entonces, en el caso de la anosmia, esta se da por la pérdida de epitelio, del epitelio del olfato y de las células que están relacionadas con los segmentos neuronales de conexión hacia el bulbo olfatorio. Pero más o menos entre los 30, más o menos cada 30, 60 días se va generando un cambio. Entonces, la persona empieza como sintomatología a perder porque también el virus va a generar un efecto sobre este epitelio de la mucosa, se pierde el olfato, se genera la anosmia, pero después de 30 días se renueva este epitelio y más o menos es el tiempo también en el que se hace el tratamiento y está en proceso de recuperación del paciente y por lo tanto recupera su sistema de recepción de olores. Las mantienen rasgos neurológicos son las mialgias, descritas en series de 6 pacientes, por lo menos en este estudio, en cefaleas, descritas en 5 series, y ya en los casos moderados y graves, ¿cierto? Mareo, estado confusional, epilépticas, pero miren que son muy pocos pacientes. Entonces, son unas condiciones que pueden presentarse en estados iniciales, cuando se presenta la disminución del aporte de oxígeno por el efecto del virus, condiciones en las que ya podemos denotar que tal vez el sistema nervioso central se está viendo afectado. Y por esa condición, pues es necesario que se genere un seguimiento, que se mantengan unas regulaciones y que se establezca cuáles son estas diferenciales en condición de comorbilidad, pero también en función del mantenimiento de la salud del sistema nervioso central. En este cuadro, y la idea, pues básicamente era mostrarles como unos diferenciales que aparecen en pacientes, ¿cierto? Tanto en Francia, en Bélgica, como en Estados Unidos, que no son manifestaciones, digamos, que se han encontrado en la mayoría de pacientes, pero son calificaciones no clásicas en adultos mayores que nos dicen que podría ir por ese lado el efecto directo al sistema nervioso central cuando se generan estas condiciones de gravedad. Entonces, básicamente, ¿qué se presenta? Tos, fiebre, ¿cierto? Que después de la admisión hospitalaria se presenta la parestesia en manos y pies con debilidad de las extremidades y presencia de reflejo y pérdida de la sensación de vibración. Entonces, sabemos que el paciente no estaría respondiendo a los reflejos o a las respuestas reflejas que se estarían generando en el examen médico, presentando de los, perdón, elevación de los niveles de proteína del líquido cefalorraquídeo o en proteína que se líquido cefalorraquídeo, conteo normal de células y polineuropatía de desmielinizante inflamatoria aguda presentada en electromiografía. Cuando hay aumento de proteína en líquido cefalorraquídeo, lo que vamos a encontrar es que hay mayor dificultad por parte del líquido cefalorraquídeo para generar, ¿cierto?, ese desagüe a través del acueducto. Entonces, cuando hay aumento, dependiendo del segmento donde se presente, y si adicionalmente a esto le presentamos, por ejemplo, un ictus cerebral que se está dando en sistemas cavernosos, pues lo que vamos a tener es que se podría generar una dificultad del líquido cefalorraquídeo para generar este proceso de desagüe y adicionalmente una infección, ¿cierto? Que podría llegar a darse o presentarse debido a una condición hemorrágica. Si vemos acá, pues hay una condición desmielinizante y también una condición inflamatoria.
Y esto nuevamente se vuelve relevante porque una condición que también está asociada a los cambios naturales que se dan a través del ciclo de vida, específicamente en los adultos mayores y en la vejez, es una disminución de las respuestas inflamatorias. Entonces, digamos que la respuesta del sistema inmune, pero también del sistema vascular y de los vasos sanguíneos hacia acciones que generen aumento, va a ser menos eficiente que la que por debajo del rango de edad del más o menos los 60 años o en adultos jóvenes. Entonces ya nos está diciendo que esto puede complicar aún más, ¿cierto? Si se presenta esta inflamación y si se está presentando esa condición específica de aumento de proteína. En el segundo caso vemos también un aumento de proteína en líquido cefalorraquídeo, polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda en presencia en electromiografía, y en los resultados de los otros test, pues íbamos a encontrar pues lo mismo que se encuentra en pacientes moderados y graves, que es la posibilidad en vidrio esmerilado en el pecho, ¿cierto? Y en este caso, sangre con linfopenia, ¿cierto? Que nos está hablando de lo que hablábamos en la linfopenia, que es una disminución de esos trombocitos. Un paciente, en el caso final, pues que estaba presentando, que es diferencial, presentó tos, fiebre y parálisis derecha del abdomen, pero mejoró recepción en vainas de mielina del nervio en el caso de la espiga superior. Entonces, bueno, es un caso diferencial que también es interesante analizarlo, pero vemos que en la radiografía de Torres mostró opacidades bilaterales, es decir, el efecto natural de la infección sistémica aguda, que se presenta debido a la condición de COVID-19. Aquí retomando, entonces, vemos que hay condiciones neurológicas que se presentan dependiendo de la tipo de gravedad, leve, moderado, grave, que pueden verse, digamos, incrementadas debido a condiciones como las de vejez frágil y adicionalmente por condiciones de comorbilidad, como pueden ser condiciones vasculares previamente diagnosticadas. Este estudio es muy interesante y digamos que haciendo un seguimiento descriptivo retrospectivo observacional, en pacientes ingresados a UCI por SARS-CoV-2 desde el 1 de abril hasta el 1 de junio de 2020, se encontraba uno, y retomando como esos elementos que yo les mostré al principio de la presentación, tropismo del virus por la enzima convertidora de la angiotensina 2, receptores de la angiotensina 2 en neuroglía y neuronas. Entonces nuevamente el virus está generando una recepción mucho mayor debido a esos receptores de la angiotensina 2, receptores como puertas de entrada al sistema nervioso central y finalmente una descripción de la evolución clínica neurológica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en este seguimiento a pacientes que se generó una vez que se inició el proceso de identificación de casos, entonces se encontró que 21 hombres presentaban síntomas neurológicos, 9 mujeres presentaban, 27.6 presentaban síntomas neurológicos, y la edad media, ¿cierto?, era de 57.41 años. Sin embargo, como vemos, esos estudios toman pacientes que van llegando a las unidades de cuidados intensivos y empiezan a hacer un seguimiento, entonces por eso la desviación está tan grande, ¿cierto? Una desviación estándar de 11.61 es súper grande. Son los datos que nos van aportando de acuerdo al seguimiento a corto plazo de hacer investigación. Entonces, ¿qué presentaban estos pacientes? Neumonía bilateral, insuficiencia respiratoria, ¿cierto? Ingreso a UCI, y intubación del 100%. Intubación orotraqueal del 100%. Tiempo de inicio, 9.63, ¿cierto? Con rango de 3 a 36 días. Y los síndromes que se presentaron, pues los característicos que ya vimos que hacen parte, ¿no? Cefaleas, mialgias, patología cerebrovascular con diagnóstico de encefalitis. Y estas características entonces nos van a decir que estos pacientes, después, cuando se hace el proceso comparativo, se encuentra que el sexo tiene una condición de significancia con respecto a otra variable que es la edad. Y es que en el siguiente caso nos están diciendo que hay una relación estadística entre la condición de presentar estos síntomas de cefaleas, ¿cierto? De infecciones cerebrovasculares
por la condición de edad en pacientes que fueron revisados y que estaban en ese rango de edad entre los 57 o más, específicamente mayores de 60 años, que nuevamente nos va a rectificar o a dar algún elemento o pista relacionada con los efectos. Vemos acá algunas de las lesiones, ustedes pueden ver como las 3 imágenes diagnósticas que tenemos, ¿no? Entonces tenemos un paciente que presenta una lesión, un hematoma subcortical parietal, un hematoma agudo, el del núcleo caudado, y tenemos al final un paciente que presentó pues unas lesiones hiperintensas isquémicas subagudas, que ustedes como lo pueden revisar, lo que nos están mostrando es que estos hematomas pues están en lesión, ¿cierto? O sea, se generaron producto de alguna condición de falta de oxígeno en esos segmentos cerebrales o que se están generando de los segmentos corticales, y estos casos específicos que se muestran ahí, lo que nos están diciendo es que los adultos mayores son los que tuvieron mayor propensión a generar la sintomatología y también a generar estos cuadros de lesiones vasculares. A nivel de características neurocognitivas, y este segmento yo lo dejé como en esta parte, ¿sí? Porque cuando hablamos de las lesiones cerebrales y de la caracterización neurológica, pues tenemos el referente casi que inmediato. Mientras que cuando hablamos de las características neurocognitivas, no todos los pacientes, y esto va a depender, nuevamente lo enfatizo, de la región donde se esté dando la atención hospitalaria, pues no en todos los lugares vamos a encontrar una atención neuropsicológica que haga el seguimiento de los pacientes que presentan COVID. Y además, pues porque teníamos unas salas muy, muy grandes, llenas de pacientes, ¿cierto? Con COVID-19, a los que no se les podía hacer o mantener ese seguimiento de la aplicación de baterías neuropsicológicas en el momento que se generó el ingreso, pero pues la idea es poder hacer seguimientos después, específicamente a personas que presentaban estas comorbilidades o personas que si bien presentaron sintomatología, después tuvieron recuperación, porque hay pacientes que tuvieron dificultades en la movilidad, dificultades relacionadas con el procesamiento de información, la identificación, pero que una vez aplicados ciertos fármacos, una vez que se recuperó los niveles de saturación del oxígeno, en ese momento los pacientes, pues, digamos que retomaron las condiciones, sus procesos cognitivos y por lo tanto no se presentó alteración. Características neurocognitivas. Entonces, ¿qué tenemos? Uno, genera un impacto directo a la salud mental, no solo por la condición del virus, es decir, de tener la infección, ¿cierto? Y la condición respiratoria aguda, sino también por la condición de aislamiento y distanciamiento. Esto ya está generando pues una presión en el sistema psicológico, digámoslo, que adicionalmente se encuentra que disminuye en pacientes que no tienen esos referentes familiares o que están en lugares especiales para cuidado de adultos mayores y que no tienen ese acompañamiento, que haya una disminución del sistema inmunológico, acompañado con sintomatología depresiva, ¿cierto? Incluso con sintomatología de ansiedad. Entonces, el estrés psicológico lo que hace es que aumenta los efectos o los elementos que predispongan a que la infección pueda convertirse en una condición mucho más grave. Y adicionalmente genera efectos adversos a los tratamientos a través de corticosteroides, porque se está generando una afectación al sistema nervioso central, pero en este caso por una condición de estrés o una condición asociada a sintomatología de depresión. Durante los brotes del SARS, y esto por eso es que nos toca retomar esa condición en la que se dio este otro coronavirus que fue el primero, por eso este se llama SARS-CoV-2, ¿cierto? Y adicionalmente la variante de Medio Oriente. Entonces, los sobrevivientes, las personas que pasaban después del tratamiento, y como lo vemos, ustedes dirán, ¿por qué no toman los del COVID-19 directamente? Que si ustedes revisan, aparece 31 a 50 meses después, es cuando empezaban a generarse o se mantenían estas condiciones sintomatológicas, y por ahora, pues nosotros no tenemos el seguimiento preciso para saber si esto mismo puede llegar a suceder con las condiciones del SARS-CoV-2 o el COVID-19. Entonces, ¿qué presentaban? Trastornos de estrés postraumático,
depresión 39%, trastornos del dolor 36.4%, trastornos del pánico 32.5% y trastornos obsesivos compulsivos 15.6%. Que esto, evidentemente, si asociamos trastorno obsesivo compulsivo con las medidas de bioseguridad actuales, probablemente vamos a tener factores diferenciales en personas que ya tenían esta condición clínica de seguimiento y que es importante pues, tener la supervisión. Dentro de las características adicionales se encuentra asociado, pues obviamente los síntomas de estrés postraumático y depresión, por lo menos los pacientes que han logrado superar, ¿cierto? Que se han recuperado de COVID-19, que ya tenemos pues también bastantes pacientes recuperados. Y adicionalmente, que cuando se generan estos procesos de intervención-atención, pacientes, pues se tienen que utilizar estos respiradores, ¿cierto? Estos maquinaria para favorecer la respiración por medio de mecanismos sedantes, ¿cierto? Y aumentos farmacológicos. Y esto lo que puede generar son, pues obviamente, cuando hay disminución del oxígeno, hipoxia cerebral, inflamación sistémica y adicionalmente los efectos secundarios a los medicamentos que están tratando de regular la infección, porque sabemos que no muchos medicamentos lograban esa regulación, por eso es que también la condición pandemia y se generó esa replicación tan rápida del virus, no teníamos una respuesta rápida del organismo a nivel del sistema inmune y adicionalmente pues se empezó a generar como este cóctel farmacológico, ¿no? Entonces vamos a aplicar medicamentos, vamos a aplicar medicamentos que favorezcan la dilatación pulmonar, que disminuyan, por ejemplo, o que aumenten, perdón, el flujo de sangre a los pulmones y todo esto pues está generando unos efectos en esas condiciones ya de vejez frágil o incluso de personas adultas mayores que no tienen esa respuesta inflamatoria favorecedora frente a personas adultas pues, que no tienen ninguna condición adicional o que tienen pues por lo menos un sistema de respuesta ante condiciones inflamatorias mucho más eficiente. Los efectos neurocognitivos como tal pues entonces no se encuentran tan claros, encontramos que presentaron disminución evidente del procesamiento de información y disminución de la memoria a corto plazo, pero en estos reportes se encuentra que los pacientes recuperaron sus funciones una vez generado el proceso de tratamiento y recuperación, debido también a que no se hizo, por lo menos no hay un reporte de datos que nos diga si aplicamos efectivamente un proceso por lo menos de tamizaje, ¿cierto? Antes de que se generara el ingreso, o por lo menos durante el ingreso, pues porque no se podía evidentemente y después para tener ese diferencial. Lo que podríamos tener tal vez serían esos pacientes que teniendo ya una condición respuesta previa y posterior a esta condición de respuesta previa, entonces, por ejemplo, SL, ¿cierto? De pronto sospechas relacionadas con trastornos neurocognitivos mayores. Estas respuestas diferenciales con esas pruebas, tal vez sí nos puedan decir en unos meses, incluso durante este año, qué pasó con esos pacientes después de que tuvieron COVID-19, el síndrome agudo, y posterior a ese, si sus condiciones neurológicas, neuropsicológicas, se mantuvieron, empeoraron o cambiaron de alguna manera. Esto creo que otra vez, ¿cierto? No sé si alguien me puede confirmar. Sí, sí, estamos viendo su pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, en estudios observados en Francia, se mostró que más de un tercio, ¿cierto?, de pacientes presentaron deterioro cognitivo, pero nuevamente centrado en síndrome desejecutivo, caracterizado por falta de atención, desorientación y movimientos mal organizados en respuesta a comandos. Es decir, cuando... Por acá parece que apareció como una llamada. Entonces, esta, digamos que respuesta o esta alteración cognitiva nos está diciendo que la falta de oxigenación que se pudo generar o incluso, ¿cierto?, la infección sistémica aguda
estuvo esperando en ese momento que los procesos cognitivos pues también se vieran afectados. No obstante, esto digamos que no es igual a decir que se van a mantener a lo largo del tiempo o que efectivamente va a haber un síndrome desejecutivo a futuro. En una serie de 4 casos graves de pacientes con COVID que requirieron ingreso a UCI, se evidenció deterioro cognitivo con déficit de memoria y síndrome frontal después de ser dados de alta, pero remitidos 5 días después a través de terapia con inmunoglobulinas. Otra vez, se genera una disminución de procesos cognitivos asociados a las características neurológicas, pero estas características neurológicas y estas condiciones neuropsicológicas pues no presentaron una evolución, ¿cierto? Un curso, debido a que estaban asociados a esa infección sistémica, es decir, a la condición de dificultad respiratoria, más que un efecto directo, ¿cierto? O permanente sobre el sistema nervioso central. Estos datos neuropsicológicos nuevamente tendrán que actualizarse, tendremos que tener unos datos mucho más gruesos, mucho más fuertes que nos estén diciendo pues qué es lo que está sucediendo. Finalmente les quiero hablar acerca de unas condiciones de medidas de prevención, de promoción y prevención, que están muy asociadas a el impacto que se dio y específicamente el impacto que se dio en Latinoamérica. Entonces, en las medidas iniciales en Latinoamérica, pues encontramos uno que se generaron reportes. Creo que estoy escuchando, permítanme un segundo. Ahora sí. Bueno, entonces en estas medidas se tomaron entonces referentes de Europa. Entonces, en estos referentes, entonces, que se realizaron, digamos, unos ajustes en procesos de dar asistencia a los adultos y adultos mayores para favorecer la disminución de infección de COVID-19 a estas personas. Entonces, claro, si nosotros tenemos un incremento, ¿cierto? Relacionado con los efectos que se pueden generar en personas adultas y adultas mayores, pues sabemos que va a haber una protección por parte de los diferentes gobiernos para favorecer que estas personas no lleguen a contraer la enfermedad, ¿cierto? La infección por COVID y adicionalmente que se den unos buenos sistemas de salud. Ahora, ¿qué pasa con esas medidas que se dieron en muchos países, ¿cierto? En algunos países de mejor manera, en otros pues de una manera diferencial, es que esto aumentó también los cuadros de ansiedad, de depresión, delirio, psicosis en personas que presentaban otro tipo de enfermedades o incluso personas que nunca tuvieron o que no han tenido COVID-19, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esta condición, lo que me está diciendo es que los pacientes que los adultos mayores van a generar, en este caso, mayor riesgo de contagio en condiciones posteriores cuando se disminuyan, como es lo que ya está pasando en muchos países, las medidas de distanciamiento y las medidas de aislamiento, ¿cierto? Entonces, al disminuir estas medidas, pues los pacientes que ya, perdón, los adultos mayores que ya estuvieron bajo las medidas, que estuvieron mucho tiempo, que no tuvieron los sistemas de protección, necesariamente van a tener que entrar a generar mayor de tener unas condiciones graves o moderadas de llegarse el contagio. Por lo tanto, también es muy importante que se genere la vacunación a estos segmentos poblacionales para que no se mantengan o se siga manteniendo la condición de aislamiento que si bien favorece, es importante, disminuyó en el caso de las personas que podrían haberse infectado, pues que no se mantenga esta condición a largo plazo porque nos estamos tomando o estamos tomando que hay condiciones psicológicas y que hay condiciones que me van a afectar a los adultos mayores, aunque sean medidas de prevención.
Los adultos mayores asimismo van a presentar otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Y por eso yo lo retomo frente al adulto sin condición, digamos, de enfermedad, al adulto mayor y a la vejez que no es frágil, que no tiene otro tipo de comorbilidades, frente a los adultos mayores que sí presentan, por ejemplo, enfermedad pulmonar crónica, ¿cierto? Trastornos neurodegenerativos, en el caso de, por ejemplo, Parkinson y en el caso de Alzheimer, y diabetes. ¿Qué ha ayudado a estas, digamos, condiciones? Generan disminución del acceso al seguimiento clínico, pues porque en muchos lugares también se decía no venga a los servicios de salud, ¿cierto? Si no es necesario porque podría generar infección por COVID-19. Pero eso también hizo que muchos pacientes pues no continuaran llegando a los lugares de atención clínica por otro tipo de condiciones y por lo tanto que se estuviera generando pues este caso que es una disminución en el seguimiento de las enfermedades previamente diagnosticadas, que esto ya es una condición pues bastante grave, porque si no, pues no da COVID-19, no genera infección, pero las otras enfermedades siguen completamente normal. Y las personas, pues, mientras se mantengan en este aislamiento, pues van a tener mayores dificultades. Asimismo, si una persona ya se encuentra y empiezan los procesos de vacunación, ¿cierto? Pues podría llegar a los servicios de salud nuevamente, ¿m? Favorecer el acceso a los medicamentos y asimismo continuar pues con el seguimiento clínico y de rutina que se debe realizar. También porque la disposición hospitalaria y los enfermeras, médicos, personal de salud en general va a tener mayor posibilidad de atención que si no se genera pues el proceso de vacunación. Conclusiones rápidas y ya paso con ustedes si tienen preguntas, dudas o comentarios. 1. El COVID puede presentar neurotropismo, lo que podría indicar una forma de infección sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, porque vimos que también se podía presentar la reflexia de estas parestesias en pacientes. 2. Los pacientes graves presentan disminución de dímero D, ¿cierto? Trombopenia y microangiopatía que puede relacionarse con condiciones de ictus. Mialgia, cefaleas, estados confusionales como los principales elementos, como los principales síntomas que se presentan en pacientes leves y moderados. Relaciones significativas entre lesiones vasculares en pacientes mayores de 60 años y cifras cambiantes que vamos a tener pues de acuerdo a la población y a los sistemas de atención y al acompañamiento, junto pues con los sistemas de, o más bien por las condiciones de vejez frágil, ¿cierto? Que podrían, digamos, incrementar los riesgos de mortalidad en la población. En adultos mayores, a través de estudios, se han encontrado sintomatologías no clásicas como las polineuropatías, desde elementos desmielinizantes, ¿cierto? Aumento en proteína de líquido cefalorraquídeo, esta reflexia, estas parestesias, y los pacientes con COVID-19 pues, pueden presentar sintomatologías psicológicas relacionadas con síntomas de depresión, ansiedad, incluso estrés postraumático y condiciones asociadas a seguimiento neurológico, como lo pueden ser disminución del funcionamiento ejecutivo, síndromes desejecutivos y pérdidas de memoria a corto plazo. La promoción y prevención, pues es una de las medidas más importantes que se debe seguir manteniendo, incluso con condiciones de vacunación, aunque sabemos que va a mejorar el acceso a medicamentos, pero debe mantenerse un seguimiento, un acompañamiento, unas medidas de protección, porque pues ellos pueden estar más proclives a que el COVID-19 se empeore y lleve a condiciones de gravedad. Y finalmente, mantener medidas de protección para los adultos mayores, garantizando el acceso a los servicios de salud. Que una vez restablecidos los mecanismos donde haya más posibilidad de atención, más posibilidad de acceso, que es lo que ya estamos teniendo en estos momentos, pues que esas enfermedades que están ahí, digamos, sin seguimiento, que ya estuvieron previamente diagnosticadas, pues que puedan mantenerse y que de alguna manera puedan dar disminuir los riesgos de contraer la infección, ¿cierto? Cuando se disminuyen las medidas de distanciamiento. Entonces, si yo hago un seguimiento a la enfermedad pulmonar crónica, si yo mantengo los medicamentos asociados al mantener, por ejemplo, la tensión arterial en sus niveles adecuados, pues esto va a hacer también que si se llega a dar la infección, pues no vaya a generar una condición tan grave, incluso la muerte en estos pacientes.
Y bueno, pues básicamente esto era lo que les quería presentar, de lo que les quería contar hoy. No sé si tienen alguna duda, inquietud relacionada con el tema, pues para poder resolver. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.